Corear un gol en un estadio de fútbol, rodeado de 80.000 aficionados, seguir la letra de una canción en un concierto de rock o del cantante de moda, o recorrer un museo o una galería nos vuelve un espectador. Este es un rol que asumimos de manera consciente o no tanto, cumpliendo con los rituales de nuestra cultura. Con demasiada frecuencia se piensa que las ofertas culturales atraen de manera natural, pero no es así. En muchos casos, el factor del tipo de espectáculo define el tipo de espectador, quien puede ser activo o pasivo. Los espectadores pasivos son sujetos que consumen, pero no se apropian del producto cultural que observan. A veces solo forman parte de una masa que es más bien producto de recursos mercadológicos del espectáculo a disfrutar. Por ejemplo, los espectadores de un mundial o de las Olimpiadas, que son públicos que desconocen a veces hasta las reglas mínimas del juego. En cambio, los espectadores activos hacen del espectáculo algo propio, conocen las reglas del juego, aprecian las producciones sea teatrales o musicales. Los ejemplos más claros son los espectadores de los conciertos de ópera, quienes saben las reglas del espectáculo que tienen enfrente. Para construir audiencias, las instituciones culturales deben identificar toda la gama de individuos y grupos que conforman una sociedad y focalizar sus actividades en los diversos segmentos, sobre todo en los más necesitados. Las instituciones culturales tienen que determinar en qué segmentos centrar sus esfuerzos, tanto para atraer a nuevos públicos como para preservar los existentes. Deben tener una oferta amplia para diseñar una imagen que resulte atractiva a los diversos públicos. Se puede crear espectadores que consuman las actividades por gusto y no por obligación. México es un país de consumo de espectáculos de masas y no culturales. Hoy, en Se Dice Que, los públicos nacen o se hacen. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy les saludo con este chisguete de voz que me queda, pero con mucho gusto, porque vamos a platicar justamente de un elemento clave en cualquier expresión artística. Este elemento indisoluble, indisociable de la actividad artística que son los públicos, porque toda expresión artística, entiendo, tiene, entre otras muchas finalidades, la de ser acogida por alguien. Y para platicar de los públicos, nos acompañan el día de hoy dos compañeros de la División Académica de Educación y Artes, el profesor Raúl Armando Hernández Glory. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes. Buenas tardes. Y, gracias. Bueno, un viejo conocido de TV UJAT y también de Se Dice Que, el profesor Jorge Francisco de León Sánchez. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, Francisco. Gracias. Y bueno, empezaríamos esta plática sobre los públicos preguntando ¿dónde se forman o cómo se encuentran los públicos para una actividad o para un evento artístico? Bien, podemos decir que los públicos pues finalmente están integrados de muchas personas, entonces están por allí dispersos, ¿sí? Están por ahí dispersos con sus propios gustos, con sus propias características, en fin, con un hambre de saber más sobre aquello que quieren saber. Entonces es la misión de los gestores empezar a localizar a esos públicos, juntarlos, ¿sí? Y enfocarlos hacia el tipo de actividades, de espectáculos, en fin, de nociones que tengan que ver con la cultura, con las artes, en fin, con toda la variedad, la gama que hoy se maneja precisamente hablando de públicos. Pero ahí están, en solitario. Digamos que con una necesidad latente, o a veces se desconoce que se tiene esa necesidad. Podría decir que hay una necesidad latente, pero a veces se desconoce la parte más específica. Yo creo que todos conocemos fenómenos de personas que dicen, bueno, yo hasta tal edad no había visto un concierto, claro, o no había visto la ópera y me encantó, ¿no? Porque claro, nunca se dieron esa oportunidad, porque nunca se les presentó, etcétera. Pero la necesidad latente es
pues de este goce espiritual, ¿no?, que te puede ofrecer alguno de estos, algún tipo de espectáculo, el que sea. A lo mejor entonces es una necesidad no necesariamente elaborada, no consciente, pero sabemos que hay algo que nos puede fascinar, tenemos esa expectativa. Sí, bueno, lo dijiste muy bien, maestra Angélica, al principio, ¿no? O sea, todas las expresiones artísticas las tiene que legitimar alguien, y eso pues es el público, obviamente. Ahora, esta legitimación puede ser de manera inconsciente, porque les guste, porque en verdad lo pueden sentir, y el artista es tan bueno que pueda llegar a eso, o también desde una forma consciente. Entonces ahí viene lo que tú dijiste muy claramente, la formación de los públicos. O sea, los públicos ahí están. Entonces lo que tenemos que hacer, más que crear públicos, es formarlos con criterios para que obviamente tengan crítica de lo que pueden observar, y en esta situación ser exigentes, ser apropiadores de estas expresiones, y con ello pues obviamente fortalecer, poner gordito este gusto por las expresiones artístico-culturales, como pasa con cualquier otra expresión cultural como el fútbol, ¿no? Claro. Esta formación tiene un punto de partida, es decir, hay públicos para ciertas actividades, o ciertas actividades crean públicos. Bueno, yo creo que puede haber una gama muy grande de posibilidades para que la gente en este sentir, por el gusto, por la idiosincrasia, por la preparación académica, por el contexto social, por el contexto cultural, o sea, todo esto pues lo va a orillar hacia una preferencia. El caso es que cualquier expresión tenga un fundamento muy fuerte en base a un proyecto, y que este proyecto tenga la finalidad de proveerle todos estos elementos que engrosen esta formación de las personas. Es muy sencillo, creo yo, en el sentido de bajar todo lo que pueda conceptualizar lo que van a escuchar, o lo que van a ver, o lo que van a leer, o lo que van, etcétera, para que ellos puedan apropiarse de cualquier evento, y con ello, pues obviamente generar un gusto por lo mismo, ¿no? Pero el proyecto es fundamental. ¿Es fácil formar públicos? Definitivamente no. Hay manifestaciones que tienen algún tipo de magia que hace que esto pueda ser más fácil, ¿no? Claro. Y que el ser humano se lo permita, ¿no? No sé, quizá los deportes que te pueden llenar de ciertas emociones muy, claro, muy indispensables también para el cuerpo humano, en la necesidad de emocionarse, de sacar, de gritar, de alentar, ¿no? Pero las actividades artísticas, por ejemplo, que tienen otro tipo de función, sí, y no necesariamente de primera instancia, aclaro, no necesariamente va a ser del gusto total del público, de primera instancia. ¿Por qué? Porque en donde empezamos a entender un poco más las manifestaciones artísticas, el sentir del arte, ya te enganchaste, y esa es la labor más compleja de la que hablábamos hace ratito, lo que nos preguntabas. Precisamente ese tipo de actividades que parecían ser un poco más complejas son a las que hay que dedicarles, porque efectivamente son complejas. Es complejo decirle a la gente, oye, esto también es bueno para ti, ¿no? Sí, claro. O sea, porque nadie se deja tan fácilmente como que convencer. Sin embargo, cuando lo descubren sí se dan cuenta, oye, pues sí, o sea, estuve mucho tiempo orientado nada más a esto, porque quizá tu entorno te marcó así, sí, claro, o era lo que escuchabas, con lo que creciste, pero esto también me está sirviendo, me llena, me apasiona, y de aquí en adelante, ¿no? Ahora que hablas de lo importante que es el contexto en relación a, bueno, el contexto me provee de algunas oportunidades para conocer, acudir o frecuentar ciertas actividades. ¿Qué actividades son las que típicamente tienen público en el contexto tabasqueño? Bueno, hay un enfoque de hace muchos años para acá muy definido en cuanto a lo que es nuestro, ¿no? Cosa que es favorable al público, ¿no? Nos gusta todo lo que tiene que ver con la parte del folclore, con todo lo que tiene que ver con nuestras costumbres, pero digamos en la parte que tiene que ver con el folgorio, con lo festivo, con lo colorido, con lo rico, y eso habla de nuestra personalidad, de nuestra identidad cultural, ¿no?
Eso está bien, es muy correcto, ¿no? En los ideales que se han encontrado, pues tiene que haber un equilibrio, ¿no?, entre esto y lo que es más universal, ¿sí? Creo que también el Estado, la región está encaminada a eso, a encontrar esos puntos de equilibrio, pero definitivamente hay una preferencia por la música de los tamborileros o por los tamborileros en eventos, por el ballet folclórico, por ciertas, por la gastronomía que tiene que ver con el, bueno, hidratarnos con el pozol y los dulces que son tan ricos, en fin, esa parte creo que nos ayuda y nos ha permitido ser quienes somos, e insisto, es muy bueno. De pronto, bueno, nos encontramos las otras propuestas que también hay que darles la bienvenida, que es algo ideal para tener una sociedad con una cultura muy amplia y pues por lo mismo con una mejor armonía social. Pregunto esto porque a veces escuchamos que no vienen o que no hay tantos eventos en el estado culturales, porque efectivamente a veces los eventos están desérticos o no encuentran la respuesta esperada, como si esto fuera de, bueno, el público no asiste y entonces no hay eventos. Y hay otros eventos que están siempre muy cobijados, muy aceptados por la gente, ¿no? Y pareciera que pudiera ser un pretexto para no organizar eventos, o al revés. La gente espera, entre las pláticas familiares a veces decimos, es que pues en Villahermosa casi no vienen eventos de esta naturaleza y entonces tengo que ir a Jalapa o tengo que ir a Mérida o tengo que ir a la Ciudad de México para satisfacer ese interés que tengo en esas actividades. Es muy, muy curioso esto porque ¿cómo sería posible que en un lugar tan cercano, digamos Jalapa, 8 horas, Mérida 12, sí funcione y aquí no? Entonces yo creo que esto tiene que ver con la parte de cómo se implementan las acciones para hacer cumplir las políticas culturales. Entonces estamos hablando de una cuestión importante que son los procesos. Claro. Regresamos con el tema de los públicos y su formación o su hallazgo, ¿verdad? A lo mejor se puede por ahí también. Después de este corte, hoy platicamos con Raúl Glory y Francisco de la O. De León, de la O. Francisco de León, perdón, Francisco. Estamos de regreso en Se Dice Que, hoy platicando sobre los públicos, especialmente sobre los públicos para las actividades o las expresiones artísticas que se dan en nuestro estado. Nos acompañan Francisco de León y Raúl Armando Hernández Glory. Antes del corte hablábamos de que, bueno, efectivamente la formación de públicos es un proceso que no se agota con 1 o 2 eventos, sino que, bueno, requiere de una continuidad y esto implica una serie de, podríamos decir, de políticas, ¿no? Claro, las políticas son adecuadas, o sea, el texto que nos rige el quehacer cultural tanto en el país como en el estado, como en la misma institución, la universidad, son las adecuadas. Aquí el caso es que cuando se implementan las políticas con las acciones debidas para que se lleven a cabo esto, ahí hay cierta desarticulación que no nos permite tener una consolidación en estos menesteres, ¿no? Sobre todo en la formación de los públicos, porque acabamos por algo que en el gremio de la gestión cultural le llamamos eventitis. Y hacer eventos al azar y a diestra y siniestra, pues puede ser algo muy, muy populista, por llamarlo de esa forma,
pero no acaba por formar lo que queremos hacer, que es la formación de públicos. O sea, públicos que tengan conocimiento de causa, que sean críticos, obviamente que tengan los criterios para que se lleve a cabo todo este gusto por las cosas con conciencia. Entonces yo creo que los proyectos bien fundamentados, con buenas ejecuciones, con planeaciones, con evaluaciones, esto nos va a llevar obviamente a un trabajo hacia el crecimiento de, en este caso, los públicos. Claro, y a fortalecer en general la actividad artística, ¿no? Porque claro. entiendo, por lo que dices, Francisco, entiendo que algún papel debe tener el público o los públicos para consolidar y para digamos, exigir calidad en los eventos. Sí, esto es muy, muy lindo porque cuando tenemos conocimiento de causa, la verdad nos hará libres, ¿no? Lo dice la Biblia. Pero además, cuando tenemos este conocimiento de causa, ya no nos venden espejitos. O sea, ya somos conscientes de decir, esto no estuvo bien por esto, esto y esto. Y esto no es una cuestión, sí es una cuestión crítica. Si yo además estoy pagando por un evento, tengo la obligación, yo que el que paga, pues exigir de mejor manera un producto de calidad. Y con estos criterios, esta formación de públicos, pues obviamente vamos a poner gorditos, este término me gusta, vamos a poner gorditos al público en conocimientos para que sean apreciadores de lo que les dan, ¿no? Sí, y exijan una mejor calidad en los eventos, es decir, puedan identificar lo que es un buen evento. Claro. Decía la cápsula, ¿no? Los activos. Pues esto es, ¿no? Justamente esto es, con los conocimientos de causa se convierten en públicos activos que piden, exigen, saben qué es lo que quieren, perfectamente, no van al azar, escogen un evento y dicen, bueno, hoy me toca, hoy quisiera, no sé si esté bueno, le pregunto a alguien si está, no, ya sé qué es lo que voy a ver, con quién lo voy a ver y si realmente tiene la calidad suficiente como para además pagar por el evento, ¿no? Eso es muy correcto. Mira qué interesante, porque a veces uno va como público a un evento y bueno, disfruta del espectáculo, pero en el fondo uno es el evaluador de ese evento, ¿no? Que puede dar pistas sobre la calidad o sobre el logro de objetivos. Es correcto, el tema de la evaluación, por ejemplo, se está haciendo en muchos lugares, en sus formas institucionales, ¿no? Que tienen para hacer cultura, ya sea en universidades, ya sea en los institutos o secretarías de cultura. Pero es algo que, por ejemplo, la parte privada, la producción privada de espectáculos y de cuestiones culturales, hace desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ellos están jugando no un presupuesto, se están jugando su capital, ¿no? Lo que están invirtiendo para que eso tenga resultado, ¿no? Entonces lo que tienen que ofrecer es calidad desde la producción misma, lo que es la forma, pero también en cuanto a los contenidos, ¿no? Entonces por eso es que hemos visto que en la parte privada las manifestaciones culturales, las manifestaciones artísticas, en la parte estética son muy bonitas, son muy lindas. Claro. Y tienen también ya contenidos fuertes. ¿Por qué? Porque están jugándose eso. Yo creo que ahí es donde tenemos que ver con un poquito de mirada mercadológica. Esto lo comentaba Aline Gras en algún momento que vino a la universidad a platicar. Pues tenemos que verlo ya sin miedos y sin esas esos temores de que, híjoles, no, pero es que ellos son la parte privada y nosotros la parte pública. No, yo creo que tenemos que pensar con esa misma actitud. Lo que se trata es de cautivar a esos públicos, ¿no? De ganarlos y de hacerlos activos, que vayan de potenciales a activos. En este concepto de formar públicos activos y desde su particular experiencia como gestores de muchos eventos y de impulsores de la actividad artística, ¿cuál sería la necesidad en materia de formación de públicos en Tabasco? Es decir, ¿a cuál tendríamos que apostarle más? ¿A qué actividad, a qué tipo de eventos? Pues, hablando de públicos, primero por edades, desde luego que los niños, los pequeños,
porque el trabajo de la formación de públicos es un trabajo largo, de tiempo, generacional, ¿sí? Finalmente van a consolidar primero un público, pero va a trascender hacia la cultura de una entidad, de una localidad. Entonces yo creo que con los niños podemos empezar a trabajar desde muy pequeñitos, por eso lo que dice Jorge es muy correcto, o sea, a través de un plan, de un programa, que se siga al paso de los años, esté quien esté al frente de las políticas culturales, pero tiene que haber una secuencia de este trabajo, ¿no? Y pensando un poquito a qué apostarle, pues hay que equilibrar las cosas, ¿no? O sea, es importante que tengamos muy claro qué es nuestra identidad, nada más hay que decir por qué es nuestra identidad, qué es lo que hacían quienes estuvieron antes que nosotros, por qué vestían de blanco los chontales, por qué esos sombreros, por qué estos faldones, por qué estos colores, y de la mano de otro tipo de manifestaciones, porque finalmente no solo Tabasco, sino en general el país y el mundo ya ahorita es muy diverso en cuanto a sus rasgos, ¿sí? Entonces hay que fortalecer lo que es local, pero también hay que dar entrada a lo que se expresa en general en otro país. Es cierto también lo que dice Jorge, a unas horas de distancia en otra ciudad, en otro estado, hay una serie de manifestaciones artísticas que aquí también pudieran darse y que sí tienen público aquí, pero todavía necesitamos encontrarlo, hallarlo, juntarlos para que se hagan consumidores activos o permanentes de estas nuevas actividades. Claro. ¿Qué instituciones están participando activamente en la formación de públicos? Bueno, empezando por nuestra casa, ¿no? Nuestra casa de estudios, porque, bueno, aparte de que tiene organismos encargados de la difusión cultural y que la ejercen de la mejor forma, pues tenemos la carrera, ¿no? La carrera de gestión de la cultura, que yo creo que es un punto importante esto de sí a qué públicos enfocarnos, pero más bien, también obviamente a quién va a procurar esos públicos, ¿no? Claro. Los gestores culturales deben de tener una preparación sobre todas las técnicas, conceptos, ejecuciones, todas las herramientas que puedan permitir esta alimentación del fortalecimiento, toda la gestión de las herramientas que fortalezcan a los públicos en conceptos y que ellos puedan crecer para que obviamente se tenga más criterios en la apreciación de todas las expresiones culturales. Pero si no tenemos gestores que tengan estas herramientas, es muy difícil, es muy complicado, creo yo, porque digo, yo te lo digo como gestor empírico, que por muchos años lo hice, dirigiendo una agrupación vocal y pues haciendo cosas que pensé que sucedería bien y sucedían, pero pues obviamente cuando ya tienes herramientas sobre la gestión cultural se facilitan y hacen los procesos mucho más eficientes, que yo creo que es lo importante. Y al eficientar estos procesos, obviamente la gente lo puede asumir de mejor forma, ¿no? Entonces yo sí le apuesto a la formación, claro. Que obviamente se van a ejercer en instituciones, ya sea obviamente aquí en nuestro estado, empezando por nuestra Casa de Estudios, claro. El Instituto Estatal de Cultura, la Secretaría de Cultura Federal, muchas de las universidades privadas, las claro. públicas, tienen sus departamentos, departamentos culturales, inclusive las mismas empresas privadas, en algunos casos que tienen responsabilidad social, aportan mucho de la atención a obviamente esta parte de la difusión de la cultura. Pues son seguramente la formación de públicos un factor que va a detonar no solo el incremento de actividades artísticas, de eventos, sino con ello muy probablemente también un aspecto que puede incluso impactar en el desarrollo económico de cualquier comunidad, ¿no? Bien, pues yo les agradezco los comentarios, todas estas experiencias que nos han venido a platicar y a ponernos en la mesa para reflexionar sobre qué tipo de público somos y qué tan exigentes somos cuando presenciamos algún evento artístico. Y bueno, no me queda más que invitarles a que la próxima semana nos sintonicen en una emisión más de Se Dice Que,
Raúl Hernández Glory. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Francisco de León, nuevamente muchas gracias. Gracias, maestro. Que tengan ustedes muy buenas tardes.